Hola, mi nombre es Daniel, soy de Colombia, vivo en Stuttgart, Alemania y esta es mi historia. Tengo 21 años, yo nací en Medellín, Antioquia, pero me crié en el Urabá, que es una región de Antioquia, y viví también unos 3 años en Villavicencio, Meta. Especial hace un poquito, ya por ahí desde los 17, 18, ya había vivido solo en Villavicencio, estaba estudiando enfermería, que hay que aclarar que es la diferencia entre la carrera de enfermería y el auxiliar. Yo estaba estudiando, como le decimos en Colombia, jefe de enfermería en la Universidad Pública de Villavicencio. Estaba allá, ya tenía experiencia viviendo un tiempo solo, siempre había sido difícil, pero ya me iba desenvolviendo cada vez más independiente. Que fue como el punto importante que yo conocí a una persona. En ese tiempo, en el 2019, conocí en diciembre, noviembre, una chica alemana. ¿Cómo la conociste estando allá en Villavicencio? Curiosamente, ella estaba haciendo un voluntariado, FJ, solo que FJ en Ausland, un voluntariado en el extranjero. Ella lo estaba haciendo en una escuela de Villavicencio y la tarea de ella era tutora de inglés, o sea, ella apoyaba las clases de los profesores de inglés. Entonces eso era lo que hacía, ella vivía con una familia colombiana y pues ella siempre, sí, era una chica. ¿Y cómo te conoció a ti? ¿Cómo nos conocimos? Sí, ¿cómo te conoció? ¿Cómo aparecieron? ¿Cómo se juntaron, por así decirlo? Yo iba en un barrio de Villavicencio a jugar voleibol, porque siempre me gustaba voleibol. Y la diferencia ya es que, digamos, tú pagabas el entrenamiento, pero no tenías obligación. Simplemente ibas cuando querías y era un poco relajado y eso, pues, pasaba para mí, era bien para mí porque yo tenía la universidad, entonces no siempre podía ir. Un día en esos entrenamientos la conocí. La vi desde lejos y pues ella se veía un poco diferente. Yo, ¿de dónde viene ella? ¿Quién es ella? De una vez se me vino así. Se ve diferente. ¿Cómo es el estereotipo para ti como una alemana? Diferente, pues por supuesto la piel un poco más blanca, cabello bien mono, rubia. bien rubia, ojos azules y bueno, ya... Te cautivó, quiero conocer la historia de esta muchachita. Sí, pues ¿Qué edad tenías ahí? ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en el 2019. No estamos hablando muy lejos, o sea, es hace poco. Sí, pues 2019 significa que tenía solamente 18 años. 18 años. 18 años, los había cumplido en abril. Y eso fue, ella la conocí en noviembre. Entonces la historia fue que primero me llamó la atención porque yo estaba normal, luego empezamos a entrenar y luego pues había unos ejercicios y ella estaba haciendo un ejercicio en unos escalones un poco mal y yo le dije, no es así, tienes que hacer esto. No, tú pensaste, aquí es mi momento, aquí es donde yo puedo entrar en la vida y conocerla. Sí, quizás, ¿no? Es el subconsciente. Bueno, tú igual quisiste buena. ayudar de buena manera, pero ahí de, la voy a Es que ella estaba como tipo, pero ella sabía, pero ella como que, si hago este paso me cuesta más hacer el ejercicio. Le dije, no, tienes que hacer esto y luego aquello, pero era más difícil si lo hacías correcto. No, lindo que le ayudaste. Sí. ¿Y qué pasó? Y entonces ahí empezamos un poco inconscientemente a entrenar juntos, a correr y a hacer. ¿Cómo se comunicaban? En el español. Ok, ella sabía español. Ella sabía español, también por ahí, sí, 1 a 2, por decir. No perfecto, pero se podía hablar con ella. Y así terminábamos y luego en medio del entrenamiento estamos teniendo algo de contacto. Y yo no sé qué pasó, yo normalmente no soy tampoco el Don Juan, pues el que siempre toma iniciativa. O sea, no eres entrante, como decimos, no entras así. No siempre, realmente. A veces puede que me interese, pero no demuestro ese interés. Pero con ella algo me dijo, invítala. Entonces le dije después del entrenamiento, que siempre terminaban tarde, como a las 10 de la noche terminaban los entrenamientos más o menos. Y le dije, vamos a tomar un jugo. Ahí cerca había una panadería muy conocida y siempre vendían jugos naturales y bueno, se podían sentar allá. Y le dije así de repente, te invito a un jugo, ¿quieres ir conmigo? Y me quedó mirando y me dijo, sí, ¿por qué no? Ahí simplemente la conocí, hablamos todo ese día, le pregunté algunas cosas y ya digamos esa primera vez siempre sentí como algo especial. Esos ojos también así azules, profundos. Pero ella también te miraba así con ojitos tiernos, o tú pensabas, aquí hay algo, o solo era de tu parte. Ella era amable, pero yo creo que ella es amable en general. No puedo decir si ese primer momento hubo algo especial o no, pero eso fue un inicio. Cosa especial fue que yo le dije, cuando ya nos despedimos, me avisas cuando llegues a la casa. O sea, le pedí su número o le di mi número, me escribes cuando llegues a tu casa. Ella me quedó mirando como,
como, ¿por qué? ¿Para qué te voy a escribir? Recién nos conocemos, sí, recién estamos hablando. Pero no es el exceso, sino que es la seguridad. Sí, o sea, yo lo dije pensando que llegué bien. Claro. Pero en Alemania, pues tú llegas a tu casa, nadie te pregunta ya llegaste o ya estás dormido. No, eso, asume que haces eso. Son como más independientes, o no dan tantas explicaciones. Entonces le pareció súper extraño a sí, ella que... como, ¿para qué quieres? Llegó a darte tu número, ¿para qué? Sí, ok. Sí, como que, ¿para qué te voy a avisar que llego a la casa? Pues ella decía, pues yo llego sola y ya está. No tengo que avisarte ya. ¿Y qué pasó los siguientes días? ¿Cómo? Me escribió, sí, me avisó, ya estoy en la casa y yo, qué bueno. Después hicimos una cita y en la primera cita, en la cita que no fue cita porque dijimos, vamos a encontrarnos y ahí vamos a entrenar. Ah, ok. Pero resulta, nos encontramos en un centro comercial, tomamos un café, un jugo, no me acuerdo bien, y de ahí lo que sucedió fue que ahí sí empezamos a hablar mucho más, mucho más. Y ahí yo sí empecé a notar algo de interés. Ahí empecé a notar algo de interés, incluso yo decía, ¿será que estoy hablando mucho o no? Pero ella se veía como que ella quería seguir. Ok, te seguía la cuerda, entonces como que sí. Ahí había donde jalar. ¿Y cuánto tiempo duró todo este como coqueteo? Ahí empezó y ese día fue el primer beso, básicamente. Sí. Bien, chévere. Y de ahí sí fue un poco ya las citas normales, lo romántico, salir a un parque, salir a comer algo, salir a tomar algo. ¿Cómo era ese, o sea, tú tuviste alguna novia antes en Colombia o algo? ¿Cómo era ese cambio de esa novia alemana, esa...? Yo no había tenido muchas experiencias, o sea, de relaciones largas. Bueno, recién joven, 18 años. Sí, 18 años, pero sí noté algo muy diferente en ella, no sé, ¿qué te puedo decir? Era la pureza, la nobleza que tenía, el verte a ti como persona y también con el tiempo incluso otras cosas, ¿sí? Al principio de las citas yo siempre la invitaba a ella, siempre trataba de invitar todo con ella, donde íbamos, lo que hacíamos. Y un día estábamos en una panadería y ella me dice, no, íbamos a comprar un pan, íbamos a un parque, y me dice, no, yo pago. Yo, ¿cómo? ¿Sí qué me está diciendo? Me dijo, no, yo pago. Yo, ¿qué? Ajá. ¿Y por qué? Okay. O sea, eso nunca me había pasado. Chévere. Entonces, eso resultó siendo uno de los choques también, que las mujeres en Alemania también pueden ser un poco más independientes, ¿no? En términos de cuenta, en términos de dividir cosas. ¿Y cuánto tiempo? O sea, toda esta relación duró bastante. Eso duró de ahí, o sea, de noviembre hasta marzo. Y ya en marzo ya se tuvo que ir por la pandemia. ¿Y qué pasó? En la pandemia estuvimos, digamos, en relación a distancia, pero ya luego pues yo no podía asegurar ir pronto, estaba todo también complicado. Claro. Y entonces ahí imagino también venirte a Alemania, uno es todo bastante caro, sí. Vuelos, conseguirlo y bueno, tú también estando joven, seguro que primero hay que trabajar todo ese dinero para claro, por supuesto. poder brindarse una oportunidad de esas. ¿Y qué decidieron? Claro, ella me decía, o sea, lo que fue importante, digamos, el papel que ella jugó en mi vida fue como esa puerta, como esa incentivación, ¿no? Que eso también es importante en la vida del hombre y en la vida de las personas, que a veces hay personas que nos motivan a hacer algo. Ella fue, o sea, ella no hizo nada, ella no me dijo, estudia alemán, vente para, o sea, sí me decía, vente, quiero verte, sí, pero ella no me obligaba, no me decía, tienes que hacer esto o aquello, sino que yo la empecé a extrañar y empecé a buscar por internet un día muchas posibilidades y yo no sé cómo terminé en la embajada de la página, o sea, de Alemania en Colombia y me leí todo, básicamente leí, hay visa de estudio, hay visa voluntariado, hay visa au pair. Pero tú te investigaste lo posible. Me investigué todo, o sea, eso tengo yo, que a veces cuando algo me apasiona o me gusta, me obsesiono con eso un poco. Entonces tuve una etapa, una semana de investigación y ya me quedó claro. ¿Y qué encontraste como para...? Lo que encontré es que era posible y que había muchas oportunidades, pero que también era complicado. Aplicar una visa de estudios, por decir, si querías estudiar allá, el estudio es gratis, sí, pero tienes que tener en tu cuenta 800, 1000 euros por mes, entonces tú de una vez descartas eso, ¿no? Y luego encontré visas un poco más flexibles y luego encontré la visa de au pair y la de voluntariado, que fueron las que más se acomodaron a mí. Entonces ahí lo decidí, au pair es para mí, au pair es lo que quiero hacer.
como hombre todo este papeleo fue complicado. Ah, sí, es más complicado. Como hombre tienes menos opciones. Ok, lo sentiste así. Menos. Sí, muy pocas familias las que encuentras. Si tú cambias tu perfil de au pair, yo lo hice sin agencia, en las mujeres le pueden aparecer 100, 200 familias disponibles, o que hasta 500 creo. Ópala. A un hombre le aparecen 10, 20 a lo máximo. Uy, no, eso es mucha diferencia es tan mucha grande. diferencia, sí. Y luego las familias tienen expectativas diferentes, quieren cosas diferentes. Es complicado. ¿Te demoraste mucho en encontrar esa familia? Resulta que yo tenía una familia que me quería mucho y yo lo iba a hacer con ellos, pero el tiempo no me dio, no pude tener cita, la visa a tiempo. Entonces al final terminé con una familia que me necesitaba pronto y que me aceptaba pronto y esa fue la que yo tomé. Y mientras tanto, ¿cómo iba la relación con esa mujer a distancia? ¿Todavía seguían? No, nosotros duramos solamente 4 meses en esa relación a distancia. ¿Qué fue el problema, si lo puedes decir? El problema es simplemente la distancia, básicamente. O sea, una relación a distancia necesita mucho esfuerzo, mucha paciencia, más amor del que se pueda tener o el que se haya vivido. Mucha paciencia, sí. Y no es para todos, ¿sí? O sea, si tú estás en una relación a distancia, tienes que saber que tienes que sacar tiempo para videollamadas, para escribir. Ahí no sabías todavía que te ibas a Alemania. Todavía estabas en ese proceso. Es que cuando ella se fue, es que yo empecé a investigar. Sí, pero, o sea, cuando ya no siguieron más, ¿estabas todavía en el proceso? Ah, sí, eso es interesante, sí, porque luego terminamos, ¿sí? Y por eso, entonces, la motivación de irte a Alemania, dije, ¿qué pasó? ¿Qué hago ahora? ¿Será que echo todo, pues, ¿Por la borda? Por la borda o continúo? Y resulta que en ese tiempo ya había tenido avances en el idioma, o sea, por mi cuenta, y tenía tándem y hablaba con gente en alemán. Y ya me sentía un poco como que, yo puedo aprender un idioma, así como que no sabía. Descubriste que podías aprender algo. Exacto. Y ese idioma que también es muy complicado, igual podías un poco, ¿no? Que es complicado, yo ya había tenido un método y había aprendido mis primeras 1000 palabras, ya tenía frases básicas, saludos, muy básico, pero ya me sentía como que... Y eso fue lo que te dio, o sea, a pesar de que ya no tenías esa motivación de la chica de ensueño, ir a visitar, conocer su cultura y su país, dijiste, bueno, ya estoy aprendiendo el idioma, ¿por qué no ir? Exacto, o sea, después fue eso porque yo había abierto mis ojos y yo ya había hecho el mapa tal cual todo. Yo digo, voy de au pair, puedo aprender el idioma, vivo, no necesito mucho dinero, tengo seguridad de tener vivienda, tener comida, tener todo. Y luego puedo seguirme evolucionando y luego hago un voluntariado y luego estudio enfermería, tal cual como están mis planes ahora, ¿no? Solamente todavía en proceso. Y en ese tiempo me sentía muy estancado en general en mi vida, porque estaba estudiando enfermería, pero también tenía muchas dificultades y estaba viviendo solo y sentía que estaba haciendo cosas más por la presión social y familiar que lo que yo quería, ¿sí? Entonces, en ese momento dije, quiero hacer un cambio, quiero hacer lo que yo quiera, quiero arriesgarme, quiero tomar nuevos retos, nuevos objetivos en mi vida. Por eso yo dije, bueno, terminamos, pero eso no significa que mis proyectos se terminen. Dije, a pesar de que terminamos, es una excelente idea poder irme al extranjero, aprender un idioma, estar en una nueva cultura. Entonces, ¿y qué te dijo tu familia con toda esta decisión? Bueno, mi familia yo ya la había avisado antes. Lo primero que hice fue llamar a una tía, que es la que siempre me apoya en mis proyectos, en la que cuento, y luego llamé también a mi mamá. En ese tiempo les dije, voy a dejar la carrera. Porque, bueno, yo estaba estudiando enfermería, pero pues es otra historia. En ese momento tenía mucho estrés, básicamente. O sea, hay que entender que yo tuve mis 17, luego hubo muchas complicaciones. Mi madre se mudó donde yo estaba, donde está toda mi familia en Urabá, Antioquia, y luego yo quedé solo de repente. O sea, fue muchas cosas que tenía que afrontar en muy poco tiempo. Y bastante joven todavía. Y bastante joven, sí, empecé también a trabajar, entonces no era sencillo y por eso yo dije, tengo que hacer un stop en mi vida, tengo que parar y tomarme el tiempo necesario para decidir lo que quiero para mi vida. Muy buena reflexión. Entonces, eso es. Y, entonces tú haces todos tus papeleos, ¿cierto? Encuentras a la familia. Complicado el papeleo para que te den el visado, porque también estaba esto que no había citas por todo lo de la pandemia.
Sí. ¿Qué sucedió ahí? El papeleo no me parece tan complicado. Tienes que saber también cómo presentarte, cómo mostrar, cómo venderte, básicamente, sí. Si te metes sin agencia, tienes que ser juicioso con tu perfil, describirte lo mejor posible. ¿Cómo hiciste para hacer tu perfil? También. Lo hice un poco así intuitivo. Pero español. Lo hice en alemán. En alemán. Pues yo lo traduje en ese tiempo con un traductor. Tú solito con el traductor. Sí, con el traductor, y creo que le preguntaba a veces amigos o a la chica que conocías, por ejemplo. Sí, o por ejemplo... La que era tu pareja. La que era mi pareja, ella también me ayudó un tiempo a corregir cosas. Ah, qué bueno. Y entonces vas a la entrevista, te dan el visado, creo yo. Sí. ¿Nervioso? Sí, nervioso, muy emocionado. Realmente la cita, eso duró como 10 minutos, 5 minutos. O sea, no duró nada. Tú llevas tus documentos, todo está en orden, contrato, todo lo que necesitas. Tienes la seguridad de que ya hiciste todo correcto. Si tienes todos los papeles, ¿por qué no me deberían rechazar? Si tengo la familia, los papeles, todo. Entonces te vas a la casa. Tú dices, carajos, ya tengo el visado en mi mano, ya tengo el permiso, ya mi vuelo está próximo a salir. ¿Cómo fue todo ese proceso? Digamos, desde que llegaste a hacer las maletas y llegar al aeropuerto y decirle, mira señora, tengo mi boarding pass, voy a viajar. Fue muy emocionante para mí porque yo se lo había contado a mi familia y ellos eran un poco como escépticos, como que confiaban en mí, pero a la vez lo veían como una idea muy por allá en los cielos, pues como que será que sí pasa o será que sí le dan el visado, ¿no? Ellos tampoco sabían. Entonces, yo soy el primero que salgo de la familia al extranjero, entonces ellos tampoco sabían. Ya luego me aprueban todo, hago todas las vueltas en Bogotá, todo sale bien, el vuelo lo compro después de que ya recibo la visa, un poco, no sé, 10 días antes, incluso muy poco, 15 días. Y de ahí cojo el vuelo, no sentí tristeza, no sentí como que perdiera algo, sentí más como un optimismo, como que me enfrento a algo, como que estoy emocionado por lo que viene, como que estoy contento. O sea, son muchas emociones igual, ¿no? Sí, dejar tu familia un poco al lado, por así decirlo, y ya enrumbarte a un nuevo país, un nuevo idioma, nueva vida. Sí, exacto. O sea, cuando me monté en el avión y vi como el cielo colombiano, pues, a las últimas vistas, yo en sí no sentí la tristeza, sino como que me sentía muy contento porque era algo que yo siempre había querido, que significaba mucho para mí, y que se me haya dado la oportunidad, me sentía como muy agradecido, o sea, con las personas que me ayudaron, conmigo mismo, con la vida que me permite dar ese paso. ¿Sabes? Ahorita me conecto mucho contigo porque esto me pasa mucho a mí también, y yo también salí muy joven de mi casa, y una de las cosas a mis 17 años yo me fui a Argentina y una sensación era, claro, sentirme un poquito triste, y luego arrancar ya en el avión, volar, ahí en ese momento yo me di cuenta, carajos, estoy persiguiendo un sueño, me estoy enfrentando yo contra el mundo y quiero lograr muchas cosas, y esa emoción de no conocer lo que vas a afrontar más adelante es increíble. Y lo importante es de que las familias, los padres, toda la gente apoye mucho a ese sentimiento, a esa persona que quiere salir de ese lugar, porque de verdad una ayuda de un padre o algo que sea una voz de aliento es de verdad que es verdad, te ayuda demasiado, demasiado. Y entonces ya estando en el avión, pues no sé, es un poco como que no te crees lo que está pasando, ¿no? Es como que hoy un día estuve en Bogotá en el aeropuerto y otro día estuve en Ámsterdam y luego en Frankfurt, y es como que está pasando todo esto. ¿Y cómo fue todo ese viaje en la escala, en el avión? ¿Sabías inglés, por ejemplo, o sabes inglés? Bueno, mi inglés, de hecho, ahorita está muy malo porque no lo he vuelto a practicar. ¿Y cómo hiciste? Porque mucha gente se pregunta, ¿cómo es una escala? No sé, en Ámsterdam es difícil, es muy grande, ¿me va a alcanzar el tiempo? ¿También tenías esas preguntas? Yo tenía esas preguntas, sí. De hecho, llegué así también a contratiempo. Primero en Colombia, migración. Pasas inmigración, muestras tu vuelo, muestras a dónde quieres ir, tu pasaporte, el sello y listo. Ahí fue también rápido. Ok, no tuviste problema en salir. No tuve problema, simplemente fue como el boleto, sí, el tiquete del avión. Pasaporte y ya está. Okay. Y luego hasta Ámsterdam hicimos el transbordo. Ámsterdam es muy grande, entonces tienes que caminar bastante. Sí, mucho. Bastante. O tomar un trencito también si es bastante largo. También. Sí, ahí dependiendo de dónde te toque, o tienes que caminar dependiendo de tu terminal, o en muchos casos que yo ya he ido varias veces por Ámsterdam, hay un tren
una línea, un van que te lleva hacia tu terminal. Pero dependiendo de dónde sales también. Dónde llegas y dónde sales. Ok, ok. Pero yo he corrido Ámsterdam, eso sí, en un vuelo, yo corre, porque de verdad estaba ya retrasado y yo fui el último en llegar. Uy. Ya me estaban llamando por última llamada para el vuelo tal, tal, el señor tal, tal, y yo corro. Ay, Dios santo. Sí, sí. Entonces, Sí. cuéntanos tu experiencia. También. Eso, o sea, fue caminar mucho, era muy grande, y luego pasas, ¿por dónde se pasa? ¿Es lo mismo? ¿Es cómo se le llama? ¿Inmigración? No, no es migración, es simplemente un control para tomar tu siguiente... Ah, no, sí, ahí en Ámsterdam es el primer país en Europa, ahí pasas migración, pasas control. Exacto, entonces sería migración allá. Sí, tienes razón. Haces la cita, bueno, pasas todos tus maleticas, lo que tengas. Y luego me pidieron básicamente el boleto, el pasaporte, y me dijo, ok, ¿qué vas a hacer? Yo, au pair, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Yo, pues, un contrato, un año. Y me dijo, ¿y tu boleto de regreso? Y yo le dije, no necesito porque como soy au pair, pues, no es seguro cuándo me regreso. Ah, ok, no es ok. obligatorio tener un vuelo Bueno para saber. de vuelta, entonces solamente tenía el de ida. Me quedo mirando, ok, no hay problema, sello y siga. Sí, da un poquito de nervios, pero sí, claro, no pasa nada, igual. o sea, haces lo correcto. Otro idioma, estando con una persona que te va a decir o tú puedes entrar o no puedes entrar, te dan nervios. Sí, pero ya fue bien. Luego seguir caminando. Y luego, es que ya me acordé, ahí no cogí el vuelo directo hacia Frankfurt, sino que nos montamos a un bus para buscar donde estaba el avión. Ah, ¿ves? Por ejemplo, eso también. Sí, ya me acordé. Ahí se cogía, era un bus. Estoy tratando de... Ok, no pasa nada. Ok, Sí. tomaste el siguiente vuelo y ya llegaste a Frankfurt, ¿cierto? Sí. Era tu conexión, tu destino, Exacto, en Frankfurt. Y ahí ya llegaba a esa nueva vida. Sí, a esa nueva vía. Ok, ahí cogía otro bus, o sea, hasta la Hauptbahnhof, y en la Hauptbahnhof cogí el ICE, que mi familia me esperó, pero en otra ciudad, creo que fue en Nürtingen o en Metzingen. A Metzingen. En Metzingen, sí. ¿Y cómo hiciste para agarrar un bus que es en alemán, sin saber mucho alemán, digamos, porque ibas No, con un no sabía A1? nada. Sí. ¿Cómo te defendiste ahí? Yo no tengo idea. Tocó. Tocó a lo antioqueño, a lo paisa. Buscar la solución de verdad de afrontar. Preguntando la se llegué a Roma. Exacto. Sí. Preguntando. Yo no sé, yo miré los boletos, estuve preguntando, mirando las puertas, me aseguraba mucho de que la información fuera correcta y me monté. Ujú, Y luego y llegaste ya con la familia. y llegué, y ya luego cuando salí pues de la estación, ahí me estaban esperando. Ok, entonces tú tuviste esa etapa de OPEA, que también vamos a hablar, no sé si lo hacemos en otra entrevista, porque esa experiencia ahorita de lo que estás haciendo ahora, pero Sí. tuviste esa experiencia de OPEA. Au pair, resumido, comencé en Neckartensligen, que queda como a 1 hora y media de Stuttgart, es un pueblo. Ahí estuve 2 meses, fue una familia muy linda, pero algunas cosas no cuadraron, por decir, la chica tenía 12 años, no pasábamos mucho tiempo, yo me ocupaba de otras tareas que no eran de au pair. Hay que recordar que au pair es pasar tiempo con niños, cuidar niños. Y ahí luego me contabas detrás de cámaras que te cambiaste luego a otra familia después. Exacto. Y ahí te fue mejor, creo, ¿no? Ahí me fui hacia otro lugar, me fui hacia el norte de Alemania. Al norte de Al Alemania. norte, hay que entender que estaba en el sur. Sí, acá estamos en el sur ahora. Y me fui bien al norte, que ya es otra cultura y que es diferente. Aunque estamos en Alemania, ¿es otra cultura diferente? Sí, pues, o sea, estamos en Alemania, pero No, bueno, aún también dentro de Alemania son diferentes. entiendan esto también, es que es como en Colombia. También están los de la Guajira, los del Amazonas, los del Casanare, están los del Chocó. Y ahí la cultura, aunque somos colombianos, hay diversidad. Y también pasa en Alemania. Esa diversidad lo hay con el habla, hay diferentes dialectos, acentos. Sí. Y también un poco en la comida. No es muy variada la comida alemana, pero igual sí hay variaciones también. Sí, es diferente. O el clima también. Allá, por ejemplo, estábamos más cerca del mar. Aquí hay ríos. Acá no hay mar, acá hay montañas, los Alpes. Y allá también ventea mucho, hace muchos vientos y el terreno es más plano. Acá hay mucho montaña. Exacto, y allá es más todo así, plano. Y allá se dice moin todo el día. Ah, sí, moin. Moin. Aquí es servus o Grüß Gott. Grüß Gott. Ya, es Sí. saludo a Dios. Pero allá es más normal, tú pasas por la calle, incluso un desconocido, le dices moin. O sea, mañana, tarde, Eso no lo he noche. utilizado todavía, ¿No? porque nunca he ido al norte y no he conocido muchas personas del norte. En Bremen o en esa zona vas a encontrar mucho el moin. ¿Y qué pasó más adelante? Que cuando ya terminaste tu fase, por así decirlo, de OPEA,
tú ya antes, con antelación, deben tener esto mucho en cuenta. Sí. Debes pensar qué quieres hacer, si quieres seguir en Alemania y encontrar algo que hacer en Alemania, porque no se puede quedar simplemente sin hacer nada. Uno, por papeles no te lo van a permitir, y segundo, pues te quedas en la calle y no puedes. Exacto. Curiosamente, mi host mom, la antigua, ella misma me ayudó y me recomendó la organización en la que estoy ahora. O sea, ella me envió incluso, me hizo una solicitud como la haría un alemán, cosa que funcionó muy bien. O sea, hay que saber que por esa organización la podías hacer online, pero ese día no funcionó y enviamos post, o sea, directamente acá a la oficina. Un correo. Y los alemanes pues ven un papel y se emocionan. Sí, acá es todo con papeles. Sí, le dan más importancia a un papel. O sea, que un email o sí, algo. ellos reciben la carta y te leen eso con gusto. No, un email, pues, bueno, de pronto se lo toman más. Okay, entonces la señora te ayudó para hacer este proceso. ¿Te encontró el lugar donde podrías hacer la pasantía? Exacto. Entonces, yo seguí con esa familia y resulta que yo ya había hecho amigos y había conocido gente y me gustó mucho Stuttgart. Y aquí lo que fue la prioridad era que era en un hospital. O sea, yo estoy trabajando en una clínica que está compuesta por 3 hospitales y me emocionó mucho que mi lugar de trabajo era un lugar muy top, pues, en cuanto a medicina, en cuanto a sus instalaciones, su personal. Entonces yo dije, allá puedo aprender bastante. Allá puedo ver casos de pacientes, allá puedo ver. ¿Y es en lo que tú hiciste en Colombia o lo que iniciaste a hacer y ya sabías más o menos cómo es la cosa? Solo, claro, el idioma es otra cosa, debes aprender unas palabras que no son iguales, pero era en lo que te encaminaste antes. Exacto. Estábamos como retomando, por así decirlo, y conociendo nuevas cosas. Exacto. Hay que decirlo, yo había comenzado enfermería, entonces ya tenía experiencia. Antiguamente no había estado tan seguro si era lo que quería, pero con el tiempo uno va como reorientándose, ¿no? Y la enfermería tomó un significado muy importante para mí.